nuevamente, como todos los jueves, en nuestro programa Aquí Ahora Salud. En el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Verónica Montiel, dermatóloga en la clínica del Sanatorio Argentino. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, obviamente vamos a tratar hoy todas aquellas enfermedades que tengan que ver con algún tipo de manifestación cutánea que aparecen en la piel, que nosotros las vemos, o algo que sentimos en nuestra piel. Y antes de eso, Verónica, vamos a tratar de que nos explique un poquito en principio para qué existe la piel. ¿Por qué tenemos la piel más allá de que no nos deja salir, como dice la canción? La piel en realidad es todo un órgano, es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y sus funciones son de barrera, de sostén, de barrera contra tóxicos, contra gérmenes, también de sostén, de termorregulación a través de las glándulas sudoríparas, también para socialmente también tiene su función, también es el lugar de contacto entre los seres humanos. Claro, tanto visual como sí, táctil. Claro, y también nos da la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa. Hablaste de la termorregulación. ¿Qué nos querés explicar qué es lo que quisiste decir con Es la regulación de la temperatura corporal, claro, y a través de las glándulas, de la secreción glandular, sudorípara, encrina. ¿Y la transpiración? La transpiración, la perspiración, sí. Ajá, bien. Sí, ¿Y por qué tenemos que tener tanto cuidado con nuestra piel? Por las funciones importantes que tienen, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados de esta o que tenemos, cómo hacemos para tener una piel sana, más allá que sabemos que por ahí podemos tener alguna enfermedad? Sí, y bueno, los cuidados son, los principios básicos, digamos, de todo ser humano, como la buena nutrición, la hidratación, de más de 2 litros por día. Eso va a tener una buena apariencia en nuestra piel y también un buen funcionamiento. También nuestra piel la tenemos que cuidar del sol, de la radiación ultravioleta. Acá en nuestro país estamos más afectados por el tema del ozono. Y bueno, hay distintos tipos de piel de acuerdo a cómo toleramos la radiación solar. Hay pieles que toleran más y pieles que menos. Por ejemplo, las pieles claras, con ojos claros, son esas personas son las que menos toleran el sol, las que más se pueden quemar ante la exposición solar. Vos hablabas de tener una piel bien hidratada. ¿Qué es tener una piel bien hidratada? ¿Una piel que funcione bien? Hidratada por dentro y por fuera también. Hay también tópicos, cremas, emulsiones, geles. Hoy en día hay toda una variedad en el mercado dermatológico que sirven para mantenerla bien, en buen aspecto de que no se reseque. Hay también, normalmente, hay también patologías que se resecan de más, en donde hay escamas en la piel y necesitan también de más poder de humectación, y de más cuidados. Una pregunta, el baño diario con el uso excesivo del jabón. Bueno, todos los extremos son malos, ni mucho ni poco. Lo ideal es un jabón neutro para nuestra piel, que no la dañe. Generalmente los jabones comunes son ácidos y la tienden a resecar a la piel. Los niños, por ejemplo, también con eczemas o gente que ya tiene problemas de más sensibilidad en la piel, se aconseja siempre pH neutros, jabones con pH neutro, sin detergentes. Y en el caso de los maquillajes que usan mucho las mujeres, ¿cómo termina esa piel? Y bueno, depende, hay que dejarla respirar, por lo menos de noche, de maquillarse, usar hidratantes. De maquillarse, sí. sacarse el maquillaje siempre. O sea, lo ideal no es usarlo permanentemente. A veces, bueno, yo en pacientes con acné les digo que no es lo ideal porque sus glándulas no respiran. Entonces, bueno, si quieren ver una mejoría pronto, se ayuda tratando de no usar los maquillajes cubritivos. Vos hablaban de las glándulas sebáceas, de las glándulas sudoríparas y que estas tienen que respirar. ¿Nos querés explicar de la forma más sencilla
cómo funciona la piel, o sea, por qué hablas de estas glándulas que tiene, porque me dicen la glándula no tiene la sensación de que, como son las glándulas salivales que son grandes, una glándula como el hígado que es más grande, o la hipófisis que son glándulas grandes, y estamos hablando de piel. ¿Cómo nos podés explicar eso? Bueno, la piel tiene 3 capas, está compuesta por la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es lo que vemos, es la última capa que es la que vemos, que es la capa córnea. Bueno, está compuesta por proteínas, pues las células son los queratinocitos y las que nos dan defensa de barrera contra gérmenes, contra un montón de... O sea, a los gérmenes les cuesta pasar materialmente nocivos, la piel. Claro. Bien. Por ejemplo, en los animales, qué sé yo, las tortugas, los lagartos tienen escamas y tienen grandes costras de queratina. Ajá. Esa es la piel de ellos, es de protección. Mucho más difícil de penetrar por un bichito. Y bueno, como me decías, las glándulas, las sudoríparas, se encuentran en la segunda capa de piel, donde está todo el tejido de sostén. Está toda lo que es la irrigación vascular nerviosa y los anexos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, donde está el pelo, los folículos pilosos. Y bueno, la tercera capa de piel es la hipodermis, que es la capa de grasa, en función de protección contra los traumatismos, por ejemplo. Y contra las temperaturas, a veces las temperaturas extremas, el frío. Y vos hablabas recién del folículo piloso y de los pelos. ¿Qué función cumplen los pelos sobre la piel? Y como los anexos, los pelos nos protegen, digamos. Por ejemplo, el vello, las pestañas, las cejas, todo está planeado fantásticamente para cubrirnos, por ejemplo, del sol. Dicen que de la radiación las cejas nos reparan del viento, las pestañas también, del viento, de la tierra, todo el hundimiento ocular, claro. Y la ceja nos protege también del sol y del clima. Bueno, hemos aprendido un poco de todo lo importante que es la piel. Y aparte de ser de barrera contra desde el punto de vista, digamos, bioquímico o inmunológico, y no solamente de barrera, ¿cuál es la función que tiene la piel? ¿Es capaz de matar a los bichitos o no? Claro, sí, tiene una función inmunitaria a través de células específicas, las células de Langerhans, tiene un nombre... medio raro. Raro, sí, que son la primera barrera inmunitaria de la piel. Ellas están en los eczemas, hay muchas afecciones dermatológicas en donde la piel, estas células de la piel actúan. A veces, son de rechazo agudo o actúan en forma crónica, estimulando a otras células para que actúen en contra de agentes nocivos. Claro, claro. Vamos a empezar a hablar un poco de aquellas síntomas, si se puede decir de alguna manera, o cuáles son el motivo de consulta que vos más frecuente ves de las personas que van a tu consultorio. Normalmente, ¿cuál es el motivo de consulta fundamental por el cual algún paciente llega a tu consultorio o llega de un dermatólogo, digamos? Y dentro de los síntomas, el síntoma más común es el prurito. Generalmente en la consulta dermatológica, nosotros al revés de otras especialidades, los dermatólogos primero observamos la piel y después nos vamos al interrogatorio de los síntomas. Es para no desorientar el diagnóstico, para no guiarnos tampoco por los síntomas que nos dan. Preferimos primero, es todo un método que se aprende desde la universidad. Para uno ya tener con esa visión un probable diagnóstico y diagnósticos diferenciales. Y de acuerdo a lo que uno ve, después surge el interrogatorio dirigido hacia lo que estamos pensando que puede tener. Claro. Bien diferente a otras especialidades que generalmente tratamos de escuchar mucho primero al paciente y después nos acercamos a hacer un examen físico. Primero interrogamos mucho y después viene el examen físico. Ustedes empiezan al revés. Sí, al revés.
Y bueno, es lindo, es como un juego. Ajá, está bueno. Por eso existen, bueno, clasificaciones de las distintas lesiones de la piel y de acuerdo a la lesión principal, la primera lesión que sale y cómo va evolucionando, de acuerdo a su localización, la distribución en el cuerpo, la disposición de cada lesión, nosotros tenemos un panorama de hacia dónde ir, llevar el diagnóstico. Ajá. El prurito es un síntoma muy común que se presenta en diversas afecciones. ¿Puedes explicarnos lo que, porque a lo mejor algunos entendemos y otros no, qué es prurito? Cuando vos decís prurito... Es la sensación de picazón, de ardor, de molestias claro. En la piel. Perdón que te interrumpí. No, está bien. El prurito puede ser localizado o generalizado. Puede deberse a enfermedades dermatológicas o a enfermedades sistémicas. Puede ser una manifestación en la piel de una afección sistémica, claro, interna. Claro, de una afección del cuerpo en general, que sí. no particularmente de la piel. Sí, bien. Sí. Y dentro, por ejemplo, hay prurito de una picadura de insectos más localizado, de un herpes, de un eczema, se dan más localizado que, por ejemplo, el prurito de enfermedades como la escabiosis, la sarna, que es generalizado, el picazón, y la psoriasis, que a veces suele presentarse con prurito también, de una urticaria, una reacción alérgica, da la sensación de prurito en todo el cuerpo. Y a veces este prurito se presenta en afecciones sistémicas, por ejemplo, cuando no hay lesiones en piel, no vemos nada, pero el paciente viene y nos dice, pero a mí me pica todo el cuerpo. Entonces, bueno, hay que ir descartando otras posibilidades, sí. Porque si uno tiene la lesión, bueno, la biopsia o el cuadro ya nos guía, pero bueno, cuando no hay lesión, hay que estudiarlo más al paciente y bueno, hay que descartar, por ejemplo, enfermedades infecciosas como parásitos intestinales, hongos, proliferación de hongos intestinales, a veces enfermedades metabólicas, diabetes, enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, que también dan prurito, afecciones tumorales, linfomas, leucemias, bueno, en los casos me pasaste más por toda la medicina. Sí, hepatopatía, los pacientes hemodializados tienen, claro. Es muy común encontrarles prurito, o sea, que manifiesten prurito. De las primeras que nombraste, que de los pruritos localizados, creo que dijiste, pues decir, hablaste del eczema, del herpes, de la urticaria. ¿Podrías decirnos más o menos qué es el herpes, por ejemplo? El herpes es una afección, es un virus, el virus del herpes simple humano, que puede estar localizado, hay dos tipos, el oral y el genital. Lo más común es que veamos el herpes oral, que son esas lesiones que salen alrededor de la boca, en los labios, se disponen en ramilletes. Y generalmente el herpes cuando sale dura unos días el primer brote, luego se va y queda la predisposición en el organismo, por lo cual ante una baja de defensas o una enfermedad o algo, a lo mejor bajo alguna medicación, este herpes vuelve a brotar, vuelve a salir. O sea, que queda en el cuerpo y disminuyen las defensas, puede volver a aparecer. El virus permanece en el organismo. Sí. Y otro herpes que el herpes zóster. El herpes zóster, que es la famosa culebrilla. Sí, ¿Nos querés explicar qué bien esto de la culebrilla? Y si es cierto que si se juntan te podés morir. No. Bueno, es muy raro que se junten. O sea, si se juntan es porque hay una enfermedad muy que inmunodeprime mucho. ¿Y qué es bien la culebrilla? ¿Qué es bien el herpes zóster? El herpes zóster, bueno, es un virus que la primera infección del virus del herpes zóster es con la varicela. Se adquiere con la varicela y ahí, que generalmente los niños, los adolescentes. Pero por eso el virus se llama virus de la varicela zóster. Claro, exacto. Vienen de la mano porque se acantona en un ganglio, se acantona en el organismo, queda guardado y cuando bajan las defensas, de nuevo se manifiesta en forma de zóster, digamos, que toma una dermatómera, se llama una línea de piel, digamos.
afecta una zona de la piel y primero no se ve la lesión. Sienten los pacientes una sensación de ardor, de quemazón, que les parece, y cuando brotan las primeras lesiones siempre les parece que es una picadura de insecto o que es otra cosa, pero y recién se ve a los 3 días o 4 días, se evidencia bien que es un zóster cuando uno ve que hace todo el recorrido, por ejemplo el intercostal que se genera desde la columna, se va hacia adelante. ¿Y cuánto dura más o menos el proceso de un herpes? Y la primera vez como 15 días aproximadamente y las posteriores 10 días, 7 días. Bien. Y en cuanto al tratamiento o a la evolución del zóster, ¿existe un tratamiento especial o hay que esperar que pase? No hay tratamientos específicos. Hay que evitar que quede, o sea, porque no solo es la piel, es lo que se ve, sino las mayores complicaciones son que quede con una neuralgia, por ejemplo, por la inflamación, la neuritis, la inflamación del nervio, del recorrido del nervio, porque las lesiones salen en el lugar donde pasa un nervio. ¿Y con neuralgia qué nos quieres decir? ¿Que el paciente es un dolor muy intenso, el dolor neural es un dolor que es muy punzante, intenso, que lo invalida al paciente. ¿Y puede persistir crónicamente después del zóster? Meses, sí, medicación. Sobre todo se medica a los pacientes mayores de 50, 60 años con afecciones como diabetes o que estén con anemia, inmunodeprimidos o bajo tratamientos con corticoides, por ejemplo, y para evitar esta complicación que es la más común, que es el dolor permanente neural. Pacientes, por ejemplo, con HIV, con HIV, con enfermedad SIDA. Con SIDA. Ellos cuando se afectan con este virus quedan con mucho dolor residual por mucho tiempo, a veces permanente. ¿Y es muy frecuente el zóster en el consultorio o no? Sí, se ve. Y generalmente fueron por el curandero, hicieron un montón de cosas antes de vernos. El tema es que se pierde tiempo en contra del paciente, porque hay antivirales que acortan los plazos de la duración, por ejemplo, de la enfermedad y evitan que este tipo de complicaciones, o que si hay una neuralgia que no sea tan intensa. Claro, o sea que no solamente tiene que ver con el tratamiento en sí, sino con el pronóstico, digamos, la consulta temprana en el caso del del sobre todo conviene hacerlo las primeras 72 horas al tratamiento, iniciarlo, es cuando más da resultado el antiviral en comprimidos. Y en el caso del herpes común, que vos hablaste antes del herpes oral. El herpes simple generalmente no complica, pero bueno, hay pacientes que es muy recurrente. Si lo tienen menos de 5 veces en el año, no es una afección, no requiere de otro tratamiento salvo el tópico. Pero sí hay pacientes que sí, que es muy molesto y que lo tienen muy seguido y bueno, en ellos sí se puede hacer un tratamiento para esas recurrencias, un tratamiento más prolongado. Más prolongado. Bueno, decime. Decime. No, para hablar de ver un poquito de imágenes. Bueno, yo te iba a proponer que, porque mencionaste los eczemas, quería que nos expliques, ahora nos están pidiendo un corte, quería que nos expliquen qué es a qué llamas vos, o a qué te refieres cuando dices eczemas, que nos explique bien eso y bueno, y cuáles son las causas o el conjunto de enfermedades que se pueden manifestar con esa patología. Y bueno, y vamos a ver imagen, en el próximo bloque vamos a ver imagen, así que bueno, los espero. Esta semana, compra tu billete del Telebingo y festeja. Salen sí o sí 210.000 pesos en efectivo y participas por 2 Amarok y una Jeep Patriot. Telebingo, orgullosamente cordobés.
Usted necesita informarse, usted tiene que saber lo que pasa en la ciudad y la región. Para eso tenemos a Entre Nosotros, todos los días, de lunes a viernes, en la pantalla de Canal 4, a las 12:30. Entre Nosotros, primera edición. Bowie Outlet. Lo mejor de la colección otoño-invierno a un precio único. Bowie. Aprovecha los descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Seguinos en Facebook. Bowie. Los buenos profesores enseñan. Los grandes profesores inspiran. Vení a la Universidad Blas Pascal. Nuestros profesores saben hacer, saben enseñar y están preparados para acompañarte. Sé lo mejor de vos. Universidad Blas Pascal. www.vp.edu.ar 0810 1223 3827. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. El pasado 27 de agosto, el intendente contador Mauricio Andrés Cravero, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López, el ministro de Gestión Pública, contador Manuel Calvo y el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, ingeniero Edgar Casteló, firmaron el convenio para el inicio de la obra del pozo de agua potable en el paraje La Curva, una inversión de 1.760.000 pesos en beneficio de más de 350 habitantes del sector, un sueño de todos los habitantes de La Curva. Ahora estamos contentos porque podemos abrir la canilla y tomar nuestra agua. Gracias al intendente. Gracias. En los próximos meses, los vecinos de este paraje tendrán agua potable. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión contador Mauricio Andrés Cravero. Bueno, ¿cómo están? Seguimos hablando de enfermedades de la piel con nuestra invitada de hoy, la doctora Verónica Montiel. Bueno, estuvimos hablando un montón de los cuidados de la piel, de las funciones de la piel y de la picazón de la piel, que se puede, y nos quedaron un montón de enfermedades para hablar de picazón, pero bueno, no podemos dar una clase de picazón nomás de prurito. Así que, no, te preguntaba, porque una de las causas que mencionaste vos como de prurito son los eczemas, que me gustaría que nos explique qué son, a qué le llamás vos eczemas y cuáles son las causas y los problemas que puede tener esto. Podemos ir pasando algunas imágenes también de lo que habla la doctora. Eczema es lo mismo decir dermatitis, inflamación de la piel. Eczema quiere decir hacer ebullición. Generalmente es una inflamación aguda que se puede cronificar de la piel y hay distintos tipos de eczemas. Eczemas de contacto, eczemas microbianos, eczemas atópicos o alérgicos, el seborreico. Todo depende, algunos son más dependientes de factores extrínsecos, digamos, exógenos, y otros más de factores constitucionales. Por ejemplo, en el extremo está el eczema de contacto, como vemos en las imágenes, que se presenta en los lugares de contacto. Por ejemplo, en las mujeres es muy común verlos por los cosméticos, por los maquillajes que estuvimos hablando. Viste que no era tan bueno tanto los maquillajes. No. Por ejemplo, acá vemos un eczema de contacto al níquel, a metales, en los aritos, mira vos. en los piercing. Es muy común de ver eczemas de contacto. Acá por una sandalia, un hojota, por la goma, o los colorantes de los cueros, a veces en los calzados, en las manos que habíamos visto en mi imagen, era, por ejemplo, en las amas de casa por los detergentes o los eczemas de contacto ocupacional, ya alérgicos por una exposición reiterada y progresiva, terminan haciendo algunos pacientes alérgicos a solventes, a aceites,
ácidos, álcalis que se utilizan en el medio laboral. Y uno lo identifica porque cuando dejan de tener contacto se mejoran. Claro, claro. Eso lleva como un periodo de sensibilización, lleva un tiempo y la manifestación es rápida. Apenas vuelven a tener contacto con lo que le produjo la reacción, claro, vuelven a hacer todo el cuadro. Me estoy acordando de lo que dijiste al principio, de que ustedes ven la lesión y después van a la historia clínica, ¿no? Claro, ahí tenés que hacer todo un trabajo de investigación, te parece que puede ser una cosa y entras a preguntar dirigido, como vos decías, a ver, y entregás todo esto. Va descartando opciones diagnósticas, sí. Me imagino que debe ser un problema muy frecuente, porque aparte, ¿y de qué depende tanto estas reacciones individuales a determinadas? Porque no todo aquel que se puso un piercing o que usa un maquillaje va a ser una reacción... No, depende también de la constitución, de la disposición de nuestro organismo ante el contacto con ese agente. Claro. Por eso el de contacto. Después está el otro eczema, que es el otro extremo, que es el eczema atópico o alérgico, que ahí sí tiene mucho que ver la constitución, la persona. Generalmente son pacientes, creo que había imágenes que tienen ya desde niño, desde los primeros meses. Había un bebecito con los cachetitos todos rojos. Ahí está, un eczema atópico en un lactante. Generalmente se manifiesta así, de forma simétrica, con enrojecimiento, son placas enrojecidas que resuman, que ebullicionan, hay vesículas, se denomina la lesión elemental, digamos, y de ahí hay una secreción y hay mucho prurito y el lactante está irritable, inquieto. Estas lesiones duran un tiempo, a veces tienen un curso y bueno, llegando al año de vida se mejoran y después vuelven a brotarse a los años y a veces lo hacen en estas zonas, ya cuando son en la segunda infancia o en la adolescencia, ya en las zonas flexoras, en los pliegues de los codos. Ahí es el pliegue del codo, ¿no es cierto? Claro. O puede presentarse en forma más en la cara externa de los miembros, en el tronco, bueno. Verónica, y más allá del problema puntual en el momento que ocurre esto, ¿puede tener algún pronóstico crónico o a largo plazo este tipo de eczemas? Generalmente mejoran llegando a la adolescencia. Hay poco porcentaje que ya de adultos con eczema atópico. Generalmente el que hace un eczema atópico tiene un antecedente familiar, de un familiar. Si no es con un eczema atópico en la piel, es con rinitis o con asma, un antecedente de alergia en la familia. Y también, bueno, lo identifica, bueno, las lesiones, la distribución, y bueno, son atópicos, son alérgicos, y no tiene... Atópico significa que tiene una base alérgica. Claro, una base alérgica. Bien. Y bueno, no hay ninguna causa tratan, más que esa, digamos, hay que tratarla. Sí. ¿Y el tratamiento es sencillo o por ahí problemático? Y a veces sí es problemático porque no se sabe, tiene muchos factores que desencadenan estos brotes. Generalmente el atópico se brota más en el invierno, otoño-invierno, por el clima frío, entonces, y hay muchos factores, o hay niños que la tierra les hace mal, o otros que es algún alimento. Hay que ir descartando factores que desencadenen brotes, por ejemplo, parásitos también, o infecciones internas, sinusitis a repetición, focos de infección, que hacen que estos eczemas a veces lo tienen de forma muy repetida en el año. A veces son propios de la evolución también, depende. Siempre se trata de dar un tratamiento agudo, digamos, y después se dan pautas para que, bueno, cuando se siga presentando no sean esos brotes tan intensos. Claro. Siempre se les aconseja que no, baños cortos, de agua tibia, que no se queden 3 horas en la ducha de agua caliente porque esas lesiones se inflaman más, jabones neutros, humectar mucho la piel con crema con vitamina A, por ejemplo, después de la ducha, del baño del niño. Y bueno, y si hay lesiones, bueno, su tratamiento tópico o de forma oral con antihistamínicos, antialérgicos. Te iba a preguntar, ¿y la alimentación puede tener algo que ver con los eczemas o no? Estos eczemas atópicos sobre todo. Sí, a veces hay una relación y a veces no. Lo que
pasa es que cuando son niños por ahí hacen consultas con alergistas y pueden darle a veces positivas algunas pruebas, pero no son definitorias. O sea, tampoco hay que valerse tanto de esos exámenes. Eso te iba a porque el preguntar. atópico es atópico en sí, o sea, no es que... A veces sí notan que, qué sé yo, come un frutilla y se brota. Pero no todos son así, o el chocolate, no todos los podemos poner en una dieta hipoalergénica, es por un tiempo, se hace una prueba de eliminación, digamos, de todos los posibles alergenos alimentarios y bueno, y se van descartando. Pero bueno, no todos los atópicos son alérgicos a determinados alimentos. Hay atópicos que se brotan, pero porque cambió el tiempo o porque se fue al campo a jugar. Claro. Sí. Estaba pensando, en realidad, bueno, yo que también que soy médico, tienen la medicina algo que ver de detectives, pero ustedes son los detectives como para ir claro, de un signo que aparece en piel o de una tratar de hacer todo un diagnóstico que por ahí se debe tornar medio difícil, ¿no? También pensaba recién de los eczemas, después me acordé del acné, ¿no? Que es una patología tan importante, sobre todo en la adolescencia, y que para los que hemos sido adolescentes tener... sí, hay distintas formas de acné, hoy en día hay muchos tratamientos para evitar sobre todo las secuelas del acné, que son las cicatrices, las manchas. Lo que sí siempre vienen ya, cuando vienen a la consulta, ya vienen los pacientes, sobre todo los adolescentes ya medicados, ya con esas... Ya han probado de todo antes. Sí, han probado de todo. Y bueno, sobre todo genético y hormonal. Yo siempre les explico que no es que por ahí no se comprobó que sea un alimento el que empeora, porque muchas veces el adolescente come mal. Y bueno, pero no es sobre todo eso la causa, no está comprobado que sea una causa directa de provocar acné. Sí, es un factor que por ahí lo empeora. Sí, y después otra afección muy frecuente en la consulta es la rosácea. ¿Y qué es la rosácea? La rosácea es una inflamación crónica de la piel. Creo que hay imágenes. Esta afección molesta mucho porque se enrojecen las mejillas, en el rostro, y hay factores, no se sabe bien la etiología, la causa, pero bueno, factores que la desencadenan, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura, la exposición al sol en verano y el invierno el frío, estar cerca de los calefactores y después salir a la calle con el frío, ahí reacciona la piel, es un problema de inflamación, bueno, acá vemos lesiones de acné y bueno, una paciente con rosácea, justamente ahí son los lugares típicos, la región malar y nasal. Bueno, es otra patología, ¿no? Bueno, y estas son pacientes que, bueno, que se tienen que cuidar a veces de algunos alimentos picantes, y bueno, protegerse del sol, tienen la piel muy sensible, tienen que usar determinados cosméticos que no pueden usar de cualquier composición porque tienen la piel como más sensible, lo toleran fácilmente. Yo que tengo esposa y 2 hijas, también veo que por ahí van a comprar maquillajes que son hipoalergénicos. Claro, bueno, de ese tipo de medicación, de cosméticos tienen que usar, pero son hipoalergénicos es para pieles sensibles, digamos, que no provoquen alergia o que tengan bajo, o sea, que no contengan perfumes, ni aceites, ni... Pero en este caso el maquillaje puede dar más una cuestión tipo de eczema, que tenga que ver con los eczemas más que con la rosácea. No, también la rosácea, a veces vienen empeoradas por un maquillaje, por una crema nueva que se han comprado y bueno, vienen con este enrojecimiento que molesta mucho porque la piel también se pone caliente y a veces va y viene, hay distintos grados de rosácea hasta que a veces se brotan y bueno, los tratamientos son... Cuando se brotan, ¿qué quiere decir? Se salen, claro, lesiones papulares se llaman,
aparte del enrojecimiento. Y que puede ser molesta aparte, mucho y pueden sobreinfectarse esas lesiones. Claro, sí. Generalmente no pica. Esa es la diferencia con una dermatitis alérgica, un eczema alérgico, que no pica, pero sí molesta. Claro, al no picarse está menos expuesto al rascado y que se sobreinfecte con una bacteria. Sí, pero se inflama mucho. ¿Y tiene tratamiento específico? ¿Estos son tratamientos generales? Y sí, tiene su tratamiento específico, pero bueno, es para mejorar, o sea, le cursa por brotes. Tienen periodos donde se empeora y épocas donde va a estar mejor. Es como otra de las enfermedades como la psoriasis, por ejemplo, que hemos visto imágenes, que también son enfermedades que cursan así por brotes, que no tienen lamentablemente un tratamiento eficaz, definitivo, digamos, de curación. Debe ser un tanto problemático y por ahí frustrante, por ejemplo, tratar un acné o tratar una psoriasis. ¿Vos cómo lo ves? Y se maneja, sí. Se educa al paciente de los cuidados de la piel y bueno, ante los brotes, cuándo tiene que consultar. El acné, por lo menos uno piensa que el acné en algún momento va a pasar. Claro, sí. Sí, yo lo que le digo a los pacientes, o sea, nunca se sabe bien qué paciente le va a durar unos meses y a cuál le va a durar años el acné. Pero bueno, hay una tendencia hereditaria, indagando un poco en la familia, quién tuvo acné, y de acuerdo al tipo de piel, hay pieles más seborreicas, o uno ve en la evolución del tratamiento cómo va respondiendo y te vas dando cuenta cuál le va a ser más duro mejorar. Bien, y con respecto a la psoriasis, ¿qué tipo de tratamientos actuales existen para ello? ¿Hubo algún avance, algo que nos puedas contar o realmente efectivo o no? Sí, mucho se habló de los medicamentos, los biológicos, que son los más nuevos que han salido, pero ninguno es totalmente, erradica la enfermedad, o sea, efectivo el 100%, o sea, la mejoran y están muy bien por un tiempo hasta que, bueno, la enfermedad vuelve. ¿Y qué consiste? ¿Nos puede explicar por qué le llaman biológicos? Y por el efecto, porque la psoriasis es una enfermedad como autoinmune, hereditaria, y bueno, actúan bajo esas células de la autoinmunidad de nuestro organismo que no reconocen las células propias y que producen la enfermedad, y bueno, tratan de frenar a nivel celular las reacciones, pero bueno, Y no decir que duran son un muy tiempo, promisorios y bueno, pero pues lamentablemente no recidiva la psoriasis. Sí, no hay una cura definitiva. Bien, ¿y otro tiene un componente psicológico especial también la psoriasis o no? Sí, hoy en día se ve mucho como factor desencadenante, o sea, porque la persona puede tener toda la genética de psoriasis, pero nunca en sus genes, y la enfermedad nunca se expresarse, claro. Pero llega un momento quizás que actúa un factor que la desencadena, que hace que empiece a tener lesiones. Generalmente hoy en día es el estrés, el sistema nervioso, el no dormir bien, no comer bien, la vida agitada, problemas. Bien, te saco de los eczemas y las rosáceas. Imagino yo que otro motivo muy frecuente de consulta debe ser la micosis de los pies, ¿no? Los hongos de los pies. Sí, es muy común, es muy habitual en la consulta. La tinea pedis, la que se presenta en los espacios interdigitales, entre los dedos de los pies, es muy común de ver. También se descubrió que tiene un origen genético, que es hereditario, digamos. Y bueno, o sea, hereditario la claro. a tenerlo. Y después, bueno, hay factores como la humedad, el clima, lo del calzado cerrado, pacientes que transpiran mucho, o por la ocupación, por el trabajo, o porque sus glándulas transpiran demasiado, que otra enfermedad que es la hiperhidrosis, y bueno, que no colabora, y que bueno, que toda esa humedad hace que se macere la capa córnea de la piel, y bueno, la micosis. ¿Y qué tratamientos existen para la micosis? Porque veo yo que es un problema frecuente y que hay veces de muy difícil solución. Sí, hay antimicóticos locales y generales, por vía oral, sistémica.
¿Y qué porcentaje de éxito tienen estos antimicóticos? No, andan bien. Andan bien. El tema es que genéticamente si el paciente, o sea, hay gente que no lo tiene muy seguido, y hay otros que sí, o porque hacen natación, o porque están muchas horas de trabajo. Hay pacientes que trabajan 9, 12 horas con una bota, un calzado muy cerrado. Claro. Y bueno, eso hace que recidive muy seguido. Bien, muy difícil tratamiento. De muy difícil control, sobre todo. Y aparte por la posibilidad de que se sobreinfecte, ¿no? Y ahí se complica más, ¿no? Claro, sí. El tema es que hay que tratarlo enseguida para evitar las complicaciones, que se extienda más, después son más largos los tratamientos y bueno, el tema es de que requieren después otro tipo de medicación, además. Bueno, doctora, vamos a ir a un corte para el próximo bloque. Nos vamos a ocupar del sol y de los lunares, ¿puede ser? Bueno, sí. Ya volvemos. En un minuto estamos acá. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco sigue adelante con la campaña de vacunación contra la gripe A de los grupos en riesgo, entre los que se encuentran personal de salud y seguridad, embarazadas y puérperas con niños menores de 6 meses, niños entre 6 meses y 2 años de edad, y personas con patologías de riesgo con enfermedades respiratorias, cardíacas e inmunodeprimidos. La salud continúa siendo una prioridad en nuestra gestión de gobierno. En San Francisco lo hacemos bien. Intendente Ignacio García Aresca. Ahí viene el gran sábado 5 de septiembre, Bomberos San Francisco, El Rey, Pelusa, Irresistible. Anticipadas ya, El Busca, El Milenio, El Búnker y en boleterías de bomberos el sábado 5 de septiembre de 18 a 20 horas. Salón calefaccionado. Habrá mesas y sillas gratis para todos. Ahí viene el gran Kevinston. Rebajas. Kevinston. La misma pasión. La mejor onda. Las mejores rebajas. Kevinston Rebajas. Kevinston. 25 de mayo 1984. San Francisco. El bloque. Bueno, continuamos charlando con la doctora Verónica sobre problemas de la piel. Como habíamos anticipado, te voy a preguntar porque es una cuestión que vuelve todos los años, cada vez, no en esta época, pero cada vez que llega el verano, los cuidados que tenemos que tener con el sol, ¿no? Pareciera que el sol, que es algo que nos ayuda a mantenernos sanos y que lo necesitamos para una serie de cosas para que funcione bien nuestra piel, se puede tornar dañino, ¿no? La gran exposición al sol. Contanos un poquito sobre esto. Sí, actualmente se trata de tenerle respeto al sol, digamos. Hay que cuidarse mucho porque todo lo que cuidemos nosotros en nuestra piel, por ejemplo, desde que nacemos hasta los 18 o 20 años, eso va a predecir el futuro de nuestra piel, de cómo va a reaccionar. Es una cosa que me contaba antes y es muy interesante eso, saber que, como acabo de decir, repetí esto porque a mí me pareció una cosa novedosa. Y no, eso lo repito siempre en consulta con los pacientes que vienen a control de lunares, sobre todo, bueno, bebés, niños, adolescentes, que se cuiden los horarios de exposición al sol, porque todo lo que se cuiden, lo que eviten quemaduras solares, todo ese daño es acumulativo. La piel tiene memoria. Y no es que que un año pasó y el año siguiente es otra cosa. Es otra historia. La exposición al sol se suma, todos los años de nuestra vida se va sumando. Y se ha visto que los que más se cuidan hasta los 20 años más o menos es de los que mejor llegan después con la piel para evitar desde envejecimiento cutáneo hasta manchas, hasta lesiones precancerosas y cáncer de piel. Hoy en día se ve cáncer de piel en personas cada vez más jóvenes, cánceres que antes se veían a los 70, 80 años, ahora se ven pacientes de 40, de 50, algo está pasando.
Entonces, bueno, este tema del ozono, que no tenemos la protección de la capa de ozono, entonces llega más radiación a la superficie terrestre y es la que nos hace mal. Los protectores hoy en día funcionan muy bien, hay protectores contra radiación UVA y UVB. ¿De eso qué es radiación UVA? Claro, esa es la radiación que llega a la superficie y es la que más da, por ejemplo, quemaduras o también hasta la que produce cáncer. Todo paciente, por ejemplo, que tenga más de 3 quemaduras antes de los 20 años, se dice que tiene más probabilidades de desarrollar cáncer de piel en un futuro. Todo depende también del tipo de piel, de la genética, de la herencia, después de la exposición laboral, de la exposición ocasional, cuando están de vacaciones. Por ejemplo, se dice que es lo mismo un paciente que de golpe se va de vacaciones y toma esos 15 días a full sol que el que toma de vez en cuando durante el año. Es casi lo mismo el daño. Mira vos. Inclusive, bueno, el tema de las camas solares, estuvimos hablando, y bueno, que son nocivas, que son malas, su daño es peor que el del sol. Con respecto a las camas solares, bueno, los bronceadores o los maquillajes o las camas solares, como dije al principio, hay una canción de Los Redondos que dice que lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir, ¿no? Y parece que como que tenemos que salirnos de nosotros y ser otros, ¿no? Entonces vamos y nos maquillamos, nos bronceamos en extremo, o vamos a las camas solares, ¿no? Y me parece que es mucho el daño, ¿no? Sí, es radiación no controlada. Peor que la radiación solar, es igual que exponerse al sol. Muchas camas solares no se fijan ni el tipo de piel, ni los minutos, o sea, es dañina, y en muchos países del primer mundo están prohibidas. Mira vos, qué interesante. Directamente prohibidas, ningún tipo de cama solar. Sí, y la Sociedad Argentina de Dermatología había propuesto la prohibición de las camas solares. ¿Y no tuvieron éxitos? No. No. Como muchas cosas en debe ser importante el negocio para que si está prohibido en otros lugares y demás. Muchos intereses. Claro, vos hablabas de cáncer de piel, y estimo un motivo de consulta frecuente deben ser los nevos o los lunares, ¿no? Lo que vulgarmente nosotros le llamamos lunares. Sí. Hoy en día, gracias a Dios, perdón. Si con no, las campañas la gente consulta más. Exacto, bien. Sí. La gente se ha hecho el hábito de que tiene que ir al control dermatológico una vez al año, y nosotros los educamos en las campañas, e inclusive cuando van a control fuera de ellas, o sea, también de que por lo menos depende del tipo de lunares. Hay gente con lunares que se llaman típicos, digamos. Claro, eso te iba a preguntar, porque no es fácil darse cuenta, o sea, un dermatólogo, un profesional, cuando va un paciente con lunares y demás, el diagnóstico inicial es generalmente es tan certero como termina siendo después de haber, que lo sé yo, biopsiado y demás. Y bueno, hay es comprometedora la pregunta. No, hay parámetros clínicos. Claro, sí, a eso apuntaba. Después hay estudios también que ayudan, pero generalmente el parámetro clínico es muy importante, y que también le decimos a pacientes que se fijen en los cambios. Hay lunares que son congénitos, digamos, de nacimiento. Hay otros que salen de forma hereditaria. A veces el lunar que tiene un niño y la mamá lo tiene en el mismo lugar. Se repite en el mismo lugar, sí. Eso es muy frecuente. Sí. Y hay otros que salen por la exposición al sol. Esos ¿Y eso son los más. Eso son eso te pregunto, lo que aparecen en los mismos sitios que los papás, ¿son problemáticos o no? No, generalmente no, pero bueno, igual se evalúan, pero los peores son los que van saliendo por el daño solar acumulativo, ¿no? No es que salgan cuando sos chico, a veces generalmente después de los 30 años o a los 20 ya empiezan, son lunares, lo ideal de un lunar es que sea redondo, de un solo color, que el color sea uniforme, que si nosotros partimos ese lunar, que sea simétrico, igual de un lado que del otro, que el borde sea bien definido. Ya me estoy pensando en los lunares. Que debe estar haciendo mucha gente. Los mayores de 6 milímetros, por ejemplo, esos son los que más hay que observar, porque
se dice que esos son los que pueden, más los otros cambios se suman y uno cuando tiene el borde irregular, 2 colores, es asimétrico, ahí ya son cambios que hay que estirparlo, hay que sacarlo y analizarlo. Claro, eso te iba a decir, ¿cuáles son los pasos diagnósticos? Generalmente, ¿es muy frecuente estirpar un lunar o generalmente, la pregunta mía es, generalmente los lunares se estirpan y se estudian o la generalidad de las veces el diagnóstico clínico, o sea, verlos y decir uno es suficiente? Hay pacientes que se controlan, a veces por medio fotográfico, a veces hoy en día tenemos el dermatoscopio, que es una aparatología en donde hay pacientes que tienen todos nevos atípicos, que son este tipo de lunares con cambios, y entonces se controla, es un sistema que es mayor, tiene un aumento 10 veces más que la vista. Ajá. Y que, bueno, al apoyarlo sobre la piel con una luz especial y a veces un medio de contacto especial, de acuerdo a esos cambios que se observan, son otros parámetros que también ayudan. Pero generalmente el parámetro clínico aporta mucho y uno termina estirpándolo ante la duda, o sea, porque claro, es mejor sacarlo que dejar un lunar con cambios o que uno dudamos, porque el peor cáncer de piel es el que viene, el de peor pronóstico es el que viene de los lunares. Ajá. Es el que... Y en eso el sol tiene mucho que ver Claro, por eso con las campañas tratamos de educar a la población, de inculcarles el tema de los cuidados al sol, de la protección de los horarios, de no exponerse tanto al sol mediodía a la hora de la siesta, el uso de los protectores solares, el uso de las barreras físicas del ambiente, ponerse en la sombra, acordarse de que si está en la nieve el reflejo quema, en la playa la arena refleja, el agua refleja, por más que se ponga bajo una sombrilla también se puede quemar. Claro. Y que el protector se renueva cada 2 horas. No es eso te iba a preguntar, ¿los protectores solares son útiles, son muy útiles o no? Sí, son muy útiles y si van al agua, por ejemplo, hay protectores que son resistentes, pero siempre algo se va, entonces hay que volver a colocarse, o cada 2 horas, o si transpira y se le va también, volver a ¿Y esto es en general para todas las personas o aquellas personas como yo, por ejemplo, que somos más blanquitos y con pecas, tenemos alguna predisposición especial? Y sí, generalmente la piel clara, ojos claros, la gente que no se broncea fácil, que se enrojece en las primeras exposiciones al sol, que les cuesta tomar color en la piel, bueno, son los que menos defensas, digamos, menos melanocitos tienen la piel, o sea, menos defensa va a tener ante el daño solar, que es acumulativo. El tema no es que una sola vez eso signifique que el riesgo, pero es acumulativo, es toda la vida. Claro, o sea que en conclusión tenemos que estar mucho, pero mucho... No estar al sol, pero bueno, respetarlo. El sol, a ver, pero el sol lo necesitamos para... Claro, porque necesitamos del sol, obviamente. Claro, pero hay que tenerle... cuidarse. Sí. Bueno, doctora, hemos abarcado un montón de cosas, es muy interesante la charla, aprendí un montón, así que espero que a la gente también le haya gustado. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego, buenas noches.